Cuando escuchamos la palabra gastritis, rápidamente la relacionamos con dolor punzante en el estómago, ardor, indigestión, que empeora cuando comemos, o sensación de vómito. Pero gastritis es un término general que se le da para un grupo de enfermedades con un punto en común, que es la inflamación del revestimiento del estómago. La inflamación producida por la gastritis generalmente se produce por la misma infección bacteriana que provoca la mayoría de las úlceras estomacales, o por el uso habitual de ciertos analgésicos. Beber demasiado alcohol también contribuye a la gastritis. Es posible que la gastritis aparezca de manera repentina o lentamente con el tiempo. En algunos casos, la gastritis puede producir úlceras y un mayor riesgo de sufrir cáncer de estómago. Sin embargo, para la gran mayoría de las personas, la gastritis no es grave y mejora rápidamente con un tratamiento. Esta planta ayuda a prevenir la formación de úlceras gástricas debido a que posee la capacidad de reducir la acidez del jugo gástrico, aliviando el ardor y dolor estomacal. Asimismo, es capaz de inhibir la actividad de la Helicobacter pylori, una bacteria que si no es tratada puede causar a largo plazo la formación de úlceras en el estómago, y lo podemos tomar en infusiones o en jugos verdes. Yantén o plántago mayor, otra medicina en casa. Otro de los beneficios que se le atribuye es que posee una potente actividad antidiabética, lo cual se debería a que produce mejorías en el mecanismo con el que las células pancreáticas controlan el azúcar en la sangre. Además contiene flavonoides, esteroles y taninos, que son compuestos que ejercen un efecto hipoglucémico. Por lo tanto, una persona con diabetes puede consumir esta infusión o el extracto de yantén sin ningún problema. La gastritis es una inflamación del revestimiento del estómago, la debilidad o una lesión de la barrera mucosa que protege la pared del estómago. Permite que los jugos digestivos dañen e inflamen el revestimiento del estómago. Una serie de enfermedades y afecciones pueden aumentar el riesgo de tener gastritis, incluidas las afecciones inflamatorias, como la enfermedad del Crohn. Y entre los factores que aumentan el riesgo de tener gastritis están las infecciones bacterianas. Aunque la infección por Helicobacter pylori es una de las infecciones humanas más comunes en todo el mundo, solo algunas personas con la infección desarrollan gastritis u otros trastornos gastrointestinales. Los médicos creen que la vulnerabilidad a la bacteria podría ser hereditaria o producirse por las opciones de estilo de vida, como fumar y la alimentación. También los analgésicos comúnmente denominados antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofeno y el naproxeno sódico, pueden provocar tanto gastritis aguda como gastritis crónica. Es posible que el uso regular de estos analgésicos o en cantidades excesivas reduzca una sustancia clave que ayuda a preservar el revestimiento protector del estómago. Otro factor es la edad avanzada. Los adultos mayores corren mayor riesgo de padecer gastritis porque el revestimiento del estómago tiende a volverse más fino con la edad y porque tiene más probabilidades de tener infección Helicobacter pylori o trastornos autoinmunitarios que las personas más jóvenes. El alcohol puede irritar y erosionar el revestimiento del estómago, lo que lo hace más vulnerable a los jugos digestivos. Es más probable que el consumo excesivo de alcohol cause gastritis aguda. Y el estrés debido a una cirugía importante, una lesión, quemaduras o infecciones graves pueden provocar gastritis aguda. No se descartan los fármacos de quimioterapias o la radioterapia. Pueden aumentar el riesgo de gastritis. Y en casos extremadamente lejanos, tu propio cuerpo ataca las células del estómago. La llamada gastritis autoinmunitaria ocurre cuando el cuerpo ataca las células que forman el revestimiento del estómago. Esta reacción
puede desgastar la barrera protectora del estómago. La gastritis autoinmunitaria es más frecuente con otros trastornos autoinmunitarios, también sumado con una deficiencia de vitamina B12. Si no se trata la gastritis, puede causar úlceras y sangrados estomacales. En raras ocasiones es posible que algún tipo de gastritis crónica aumente el riesgo de cáncer de estómago, especialmente si tienes un revestimiento del estómago muy delgado y hay cambios en las células del revestimiento. Por lo que si consideras que uno de estos factores aumenta la agresividad en tu estómago, no dudes en visitar un médico, un doctor que te asesore en específico lo que te está ocurriendo. Y para elaborar este extracto o jugo de hojas verdes de llantén, vamos a colocar en el vaso de la licuadora una taza de agua con 4 hojas de llantén. Dejamos moler por 1 minuto o que observes que se han molido bien las hojas y apagamos. Podemos servirlo tal como queda o lo podemos colar para obtener solamente el jugo. Y lo vamos a tomar todos los días en ayunas, hasta eliminar esas molestias provocadas por la gastritis. Después de 2 semanas sentirás ese alivio al comer que ya no molesta. Esa sensación de ardor ha desaparecido y para corroborar que se ha eliminado es importante hacer un estudio o análisis que te indique que el problema ha desaparecido o que todavía continúa para seguir tomando por otras 2 semanas y suspendes. Consumir a diario vegetales va a ayudar a mantener un aparato digestivo en óptimas condiciones, que aportará fibra y nutrientes para un buen mantenimiento del estómago y de todo el aparato digestivo. Como puedes ver, tomar infusión o extracto de hojas de llantén ayuda a una pronta recuperación de todo el aparato digestivo. Espero te sirva esto que te estoy compartiendo. Espero tus preguntas, dudas o comentarios que con gusto voy a contestar. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. Nos estamos viendo en los siguientes videos.